Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. Estamos revisando los huesos de la cara. Aprovechando que estamos viendo el hueso maxilar, pues vamos a ver varias estructuras o cavidades o fosas que se forman en la cara por la unión de los huesos que forman la cara y del cráneo. El hueso en cuestión que estamos revisando es el hueso maxilar superior, ¿sí?, que le brinda inserción a lo que son los dientes de la hilera superior. ¿Sí? Es este en verde, es el maxilar superior, lo estamos viendo de lado. Habíamos dicho que era un hueso par, es un hueso irregular, con estructura compuesta básicamente por tejido compacto. ¿Sí? En esta imagen lo que vamos a tratar de observar es lo que se llamaría o se le conoce como fosa pterigopalatina, ¿sí?, que va a estar formada por las apófisis pterigoides del esfenoides y el borde posterior del hueso maxilar. El hueso maxilar superior vimos que tenía dos caras, una interna y una externa, y también tiene una cara inferior que sirve de techo a la cavidad oral. ¿Dónde vamos a encontrar esa fosa? Esta fosa que les menciono la podemos observar en esta imagen. Esta es la fosa pterigopalatina, donde vamos a identificar primero a la apófisis pterigoides. Esa apófisis pterigoides la podemos observar de este lado. Perdón. Eso que estamos observando aquí es parte de la ala mayor del esfenoides. La pterigoides viene a ser esta y este borde anterior. Eso es una vista de abajo hacia arriba. En una vista lateral, la pterigoides es esta que estamos observando aquí en amarillo. Esta es la apófisis pterigoides. Esta es parte de las alas mayores en la cara externa. Y la fosa en cuestión que estamos mencionando, pterigopalatina, va a estar aquí, precisamente aquí. ¿Sí? También se le puede conocer como fosa pterigomaxilar. ¿Por qué? Pues porque las principales estructuras que la forman van a ser tanto el maxilar como la pterigoides del hueso esfenoides. ¿Sí? También este hueso maxilar va a formar un papel muy importante en lo que es el interior de las fosas orbitarias. En esta imagen podemos ver una fosa orbitaria. Sí, el maxilar superior va a formarnos parte del borde infraorbitario, o sea, este borde afilado de aquí abajo, y parte de la pared inferior o piso de la órbita. ¿Sí? Esto lo va a formar el borde superior del hueso maxilar inferior, articulándose a su vez con tres huesos. Uno, el hueso unguis, el hueso etmoides y el palatino. Vamos a identificarlos en la imagen uno por uno. Primero, el hueso maxilar superior dentro de la imagen que estamos viendo es este. ¿Sí? Este es el hueso maxilar superior. Por eso se dice que forma parte del reborde y parte del piso. Luego tenemos otro hueso pequeño que es el hueso lacrimal, este cuadrito de aquí. ¿Sí? Es una placa de hueso simple, lo vamos a ver más adelante. Detrás del hueso lacrimal vamos a encontrar una porción de las masas laterales del hueso etmoides. ¿Sí? Por fuera y hacia abajo de este hueso etmoides encontramos una muy pequeña porción del hueso palatino. ¿Sí? Más hacia afuera vamos a encontrar ya lo que es el esfenoides, las alas mayores, que nos forman el fondo prácticamente de la cuenca de la órbita. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar por arriba el hueso frontal. Todo esto arriba es el hueso frontal. Este hueso frontal pues, va a formar el techo, el piso del maxilar, el techo del hueso frontal. Y por último, hacia el exterior y hacia abajo en el reborde inferior encontramos al hueso
cigomático que nos va a formar el resto de esta cuenca de los ojos. Se maneja en la fosa orbitaria como una pirámide cuadrangular, ¿sí? Cuya base pues va a ser el orificio y el vértice va a ser el interior de dicha cuenca. Entonces, como es una pirámide cuadrangular, pues va a tener 4 caras. Estas caras van a estar formadas por los diferentes huesos que acabo de mencionar. A forma fácil, grosso modo, la superior va a estar formada por el frontal, la inferior por el maxilar superior, la externa por el cigomático y la interna por el lacrimal y también por la parte ascendente del maxilar superior. En esta imagen pues podemos observar el hueso desarticulado completamente excepto por lo que son los huesos propios de la nariz, que es esta placa en rojo, ¿sí? También hay otro elemento que podemos observar que es el agujero infraorbitario o foramen infraorbitario que le permite el paso a un nervio que es el nervio infraorbitario. Así encontramos un agujero supraorbitario cuando vimos el hueso frontal, donde pasaba el nervio supraorbitario, ¿sí? Ahora, correspondería mencionar qué tipos de dientes vamos a encontrar en el borde alveolar, que es donde se van a encontrar insertos estos huesecillos, podríamos llamarles a los dientes. Eso es lo que son. Aquí hay que distinguir una parte. Primeramente, todo esto es el maxilar superior, ¿sí? Dividido en dos, tenemos 2 maxilares superiores. Lo que se encuentra por detrás ya es el palatino, ¿sí? El hueso del paladar, ¿sí? Un hueso con forma de L que veremos más adelante, también es irregular. Entonces los dientes que vamos a encontrar en cada maxilar son primeramente 2 dientes incisivos frontales, ¿sí? Esos son 2. Obviamente, pues si los unimos por mitad, pues serían 4 huesos frontales. Después de los frontales tenemos los caninos, un canino de cada lado. Y tendremos posteriormente 2 premolares. Se llaman premolares porque van antes de las muelas. Luego tenemos un primer molar y un segundo molar. Y en algunos casos un tercer molar, que es el que se le llama o se le conoce como la muela del juicio. Entonces, sumados en total, ¿sí?, tendríamos 7 dientes de cada lado, un total de 14 dientes en la arcada superior y otros 14 en la arcada inferior, en el caso de que existan los 4 molares del juicio. Entonces tenían un total de 28 dientes o 28 piezas dentarias. Ahora, este hueso maxilar superior, pues como había mencionado anteriormente, también va a estar involucrado en la formación de las fosas nasales. A estas alturas, pues ya tenemos nombrados casi todos los huesos que se involucran en esas estructuras. El hueso maxilar superior pues va a formarnos la pared externa de las fosas nasales, ¿sí? Se va a articular con otros huesos tales como el cornete inferior, con el cual va a formarnos el meato inferior. Aquí habrá que recordar un poco el hueso llave o hueso etmoide. Se le llama hueso llave porque está en el centro de todo, de la cara y del cráneo, por así decirlo. Esto que estamos viendo aquí es un corte sagital, un plano lateral que nos permite una vista anteroposterior. Es un corte que nos permite ver de atrás adelante las estructuras que se encuentran dentro de la nariz. Lo primero que tendríamos que identificar en esta imagen es el hueso llave, el hueso etmoides. Este es el hueso etmoides y estas son sus 2 láminas, ¿sí?, las láminas perpendiculares, ¿sí? A los lados tenemos las masas laterales, ¿sí? Si estas son las masas laterales, esto nos da a entender que lo que encontramos aquí son las cuencas o las órbitas oculares. Ahora, dentro de la nariz encontramos los cornetes. Los cornetes no son más que unas salientes de hueso que salen de la cara interna de las masas laterales del etmoides y tienen una forma más o menos redondeada como esta. Sí, como esta.
Y dentro de ellos encontramos los meatos. Los meatos son unos orificios que conectan el exterior de la nariz con el interior de las masas laterales, con senos neumáticos. Tenemos en total en la nariz 3 cornetes, un superior, un medio y un inferior. El inferior se considera un hueso solo, independiente por sí mismo. ¿Sí? Y va a estar articulado con el maxilar superior. En el etmoides vamos a encontrar el cornete medio y el cornete superior. ¿Sí? Además, luego tenemos la lámina vertical que va a sufrir una prolongación hacia abajo para integrar el tabique nasal. ¿Con quién? Con el hueso vomer. Entre el vomer y la lámina perpendicular del etmoides se forma este tabique, que la porción dentro de las fosas nasales es hueso, aunque hacia el exterior tenga una pequeña porción de cartílago. Está compuesto de forma mixta. ¿Sí? Aquí donde vamos a identificar el hueso maxilar superior. El hueso maxilar superior vamos a encontrarlo en esta parte. Son los senos maxilares, que habíamos visto que su entrada se encontraba en la cara interna del maxilar superior. Aquí abajo no podemos ver bien el maxilar superior porque antes de él tenemos a los palatinos, que son estos huesos en forma de L. También es un hueso par que se va a articular hacia arriba con el vomer para integrar ya completamente el tabique nasal. Y a los lados pues tenemos esos cornetes inferiores, son aparte, son huesos independientes, y en ellos encontramos el meato inferior, que va a ayudarnos también a que comunique el interior de la nariz con el seno maxilar. ¿Sí? Aquí observamos un corte lateral que nos permite observar los huesos que van a estar involucrados en la formación de las fosas nasales y qué partes de ellos lo hacen. Entonces, por ejemplo, podemos observar al maxilar superior aquí en rojo, en este caso, y cómo está formando la parte más anterior del hueso del paladar. ¿Sí? Luego encontramos aquí al cornete inferior articulado con este maxilar inferior. Y más arriba encontramos los cornetes superior y medio. Aquí no podemos ver el vomer, se tuvo que remover el vomer y se tuvo que remover las láminas, la lámina perpendicular o vertical del etmoides para poder ver visualizar esta vista. Luego aquí atrás en verde, enmarcado en verde, lo que observamos es el palatino, ¿sí? Que junto con el maxilar superior pues nos va a formar ya lo que es completamente el paladar duro. Más detrás de este encontraríamos lo que es el paladar blando, que está formado por el velo del paladar, es una superficie elástica prácticamente. ¿Sí? ¿Qué más podemos visualizar en esta imagen? Podemos ver aquí en amarillo los huesos propios de la nariz, que son dos laminillas de hueso que integran la parte rígida o dura de la nariz, seguida de la cartilaginosa para acabar de formarla completamente. Y hay una pequeña porción aquí arriba del hueso frontal, con su seno frontal articulado hacia el hueso etmoides, ¿sí? Para formar ya completamente toda la pared de las fosas nasales. Hay otro hueso aquí que podemos observar aquí detrás, que está pintado en anaranjado y bordeado en rosa, que es el hueso esfenoides. ¿Sí? El esfenoides va a enmarcarnos los orificios posteriores, los que van a desembocar, los orificios anteriores que se encuentran en la nariz, en la parte blanda, que son las fosas nasales. Comunican ya con el interior de la nariz, va a pasar a través de los cornetes y los meatos, y atrás van a desembocar en un par de orificios que se llaman coanas. Las coanas van a estar enmarcadas por las apófisis pterigoides, ¿sí? Y pues sirven para que gran parte de la secreción de la nariz desemboque a la rinofaringe. De la rinofaringe se vaya a la laringofaringe y pase hacia el esófago para descender al estómago y pues vertir todo este moco que recubre, que está sirviendo de protección a la entrada de partículas de polvo, partículas extrañas, para que estas pasen al estómago y sean pues digeridas, disueltas en ácido y pierdan su potencial patógeno. Sí, entonces aquí vamos a ver
Vamos a enumerarlos, todos los huesos que están involucrados en la formación de las fosas nasales. Los huesos propios de la nariz, 1. El hueso frontal. Entonces, los huesos propios de la nariz, el hueso frontal, el hueso esfenoides, ya son 3. El cornete inferior, 4. El vómer, que no podemos ver, 5. El hueso esfenoides, 6. El hueso palatino, 7. El maxilar superior, 8. ¿Sí? Aquí una pequeña parte estamos viendo el lacrimal, es el 9. ¿Sí? Entonces tenemos un total de 9 huesos que articulados nos van a formar las fosas nasales. ¿Sí?